Saludos, aquí otra vez, mi nombre es Embroida Encarnación, soy estudiante de la Universidad Kaiser University y esta es la clase de Global Supply Chain Management, dirigida, ¿verdad?, por el doctor Luis F. Rodríguez, y estamos respondiendo al foro que me hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál ha sido el desarrollo de la gerencia de la cadena de suministro y su importancia en las operaciones y estrategias de una empresa? Ustedes saben que actualmente estamos en una situación de crisis por varias razones y todas enfocan al inicio de la pandemia COVID-19. Parte de este problema, de lo que ha contraído la pandemia, en realidad la pandemia como tal, no es que sea el causante de los atrasos y los problemas que hay en las cuestiones que tienen que ver con la parte empresarial, como la cadena de suministro, sino que es la actividad que se hace por la pandemia. Entre ellas están los cierres y el confinamiento de las personas. ¿Qué sucede con esto? Cuando empezó la pandemia, iniciamos una cuarentena global donde todos los países se pusieron de acuerdo para encerrar ¿verdad?, en sus casas a las personas y evitar el contacto directo y evitar así el contagio de persona a persona por cuestiones de la pandemia. Cuando hicimos esto, todo se paralizó, o sea, la economía se paralizó en prácticamente un 96%. ¿Qué sucede? Al no estar trabajando, porque la mayoría de las personas tienen que estar en su casa, al no estar trabajando, todo lo que tenga que ver con el comercio se tuvo que cerrar, o sea, se paralizó. ¿Qué pasa con las personas cuando están encerradas en sus casas? Pues resulta y pasa que empiezan a hacer ciertos enfoques de su economía y empiezan a interesarse por hacer ciertas cosas porque tienen tiempo libre. Entre ellas creen que el hecho de hacer compras en línea y hacer este comercio pues electrónico y tratar de mover un poco la economía, pues entienden, ¿verdad?, que eso por sí solo va a llegar y pues va a tener sus funciones normales, sin tomar en cuenta que hay un proceso que requiere la persona que se considera empleado en una empresa. Se necesita ese personal para hacer esos movimientos y lograr que el producto llegue a los hogares. Al estar todo cerrado, por decir, China cerró muchas operaciones, literal cerró el país completo, pues todo se paraliza, no hay productos. Y al no haber productos, en esa época empieza una escasez porque lo poco que quedó de las últimas compras que se hicieron antes de la pandemia, pues obviamente la gente iba a los mercados y empezaban a comprar y a comprar y pues en pocos días pues escaseaba todo. Estados Unidos también le provee al pueblo americano un cierto incentivo económico porque la economía se venía abajo. Le da unos incentivos económicos y ¿qué hace la gente con este dinero? Pues comprar. Y al comprar lo que no hay, empieza este problema de la crisis en la cadena de suministro. Expliquemos bien a qué se refiere. Según encontré aquí una información, ¿verdad?, proveída por los autores Sánchez Suárez, Pérez Castañera, Sangroni Languardia, Cruz Blanco y Medina Noguera del 2021. En su artículo ellos dicen lo siguiente, dice, a su vez la declaratoria de la pandemia debido a la propagación del COVID-19 en el mundo cambió drásticamente y repentina de la forma de vida y el modelo de desarrollo imperante. La economía ha sufrido graves consecuencias producto del cierre de actividades productivas debido a los procesos adicionales generados para contener la propagación del virus. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. Los efectos de la pandemia en el corto plazo se han dado tanto en el lado de la oferta como de la demanda. Por un lado, el estallido del virus repercutió directamente en la producción mundial de mercancías por el cierre temporal de las fábricas, fruto de las medidas de confinamiento, restricción de movilidad al libre movimiento y el distanciamiento social. Esto impacta en la mano de obra, así como en los servicios de fletes, transportes de mercancías,
que se han visto obligados a reducir la oferta. Por otro lado, existe un segundo impacto debido a la reacción de la demanda de bienes manufacturados y de servicios y de sumarse a la fuerte retracción de los servicios debido a las medidas de confinamiento, al afectar a aquellas industrias que dependen del movimiento de personas tales como la hostelería o el transporte. Continúa. Con la irrupción de la pandemia del COVID-19, muchos países declararon estados de emergencia y el número de quejas por parte de los consumidores tuvo un crecimiento exponencial. Todas aquellas empresas que decían tener un canal de distribución y una logística de clase mundial se encontraron con un problema que puso a prueba todo su sistema. Se imputaron importantes cadenas por denuncias hacia empresas por incumplimiento en los plazos de entrega de ventas en línea y por brindar información confusa y deficiente en canales de atención. Durante la emergencia sanitaria y social, los sistemas logísticos no se encontraban preparados y no era tan eficiente, lo que comenzó a construir un gran reto, la demanda de la cadena de suministro cada vez más eficiente. Y cierra la cita. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por lo que les estoy diciendo, el problema en la cadena de suministro inicia con el confinamiento, el encierro y el distanciamiento social por la pandemia. ¿Qué sucede? Que al empezar este problema con esta fuerza de que todo el mundo a la vez está presentando el mismo problema, estamos hablando de miles y miles de personas a nivel del mundo que no están en sus puestos de trabajo. Y entre ellos, en la parte de la cadena de suministro, están las personas que fabrican la materia prima o productos terminados. Están también todos los empleados que tienen que trabajar en el transporte y logística, como son los barcos, los trenes, los camiones, todo esto. Encima de esto, están también todos aquellos que tienen una participación indirecta. Están los que trabajan con los productos energéticos, por decir, las gasolineras, lo que es la producción de energía. Están también los empleados del gobierno, porque dentro de cada puerto hay unos procesos gubernamentales que hay que hacer para poder darle salida a estas mercancías. Esta gente no estaban trabajando. Y fuera de eso, la cantidad de gente pues que se vio pues obligada a renunciar, otras que se vieron en el proceso por el problema que está aquí ahora mismo de inmigración en Estados Unidos, a renunciar e irse a su país. Empieza a crecer el desempleo y a reducir la empleomanía. Cuando analizamos esto, de por sí eso fue en el inicio de la pandemia, pero ¿por qué hoy, todavía en enero del 2022, seguimos con el mismo problema? Aquí está la clave. El problema es que una vez se hace una apertura progresiva en algunos países, no todos hicieron lo mismo a la misma vez. Por ende, mientras en China, por decir un ejemplo, se empezó a abrir la fábrica, se empezó a abrir los procedimientos, se hicieron bajo unos controles y todo como fue limitado, pues obviamente la producción es limitada. Empieza la gente que está aquí en Estados Unidos de pronto con un poco de libertad a aprovechar los precios, a aprovechar ciertas cosas y dicen voy a comprar en línea. Donde empiezan a pedir en línea o empiezan a comprar productos que son demandables, pero las empresas que lo venden tienen que hacer sus pedidos. Resulta y pasa que la demanda es mucho más grande que la oferta porque las empresas no pueden producir esa cantidad tan grande como lo podían hacer antes por las limitaciones de distanciamiento social que tienen que tener estas empresas. Esta falta de coordinación, de que hay una cantidad de demanda que no sufraga bien la oferta, hace que todo se atrase. ¿Cuál es el otro problema? La falta de empleados en la parte de logística. Empiezan las personas a pedir. Los barcos obviamente empiezan a acapararse, o sea, al límite que sobrepasan sus límites. O sea, se cargan más de la cuenta. Y empiezan a surgir una serie de situaciones que no estaban previstas. Accidentes en el área del transporte marítimo. No sé si saben que hay una historia de un barco de Evergreen que atascó en el canal de Suez por unos días. Y eso fue una interrupción grandísima porque ese canal, que se parece mucho al canal de Panamá, tiene un bajo nivel del mar
y al pasar por ahí, el hecho de estar sobrecargado hace que se atascara, quedó de lado y bloqueó la entrada para otros barcos. Al estar días ahí en lo que podían resolver el problema, todos los barcos que venían detrás no pudieron pasar y eso hizo el freno. ¿Cuál es el otro problema de la cadena de suministro? El problema de los puertos. Todos los puertos del mundo están abarrotados y llenos de contenedores. Aquí hay una crisis que es importante dentro de los puertos. Número uno, existen una cantidad de barcos que están en fila en alta mar esperando a ser atendidos para ser desembarcados. No pueden forzar porque lamentablemente la falta de empleados en el puerto hace que el movimiento sea un poquito más lento. Actualmente el presidente de Estados Unidos permitió que por lo menos se trabajara 24/7 para poder bajar un poco este atascamiento y esta demora de la cantidad de barcos que están esperando en fila. Estamos hablando de que estos barcos pueden esperar un aproximado entre 9 y 14 días a que los atiendan. O sea, están llegando, pero no se puede desembarcar. Tenemos otro problema y es que el procedimiento que hay que hacer para liberar la mercancía también está tomando su tiempo de demora. Y encima de eso, no hay camioneros para transportar las mercancías. Entonces, no es tan solo desembarcar el barco, o sea, no es tan solo pues hacer ese movimiento, ok, lo bajamos todo, ya está todo acomodado, sino que hay que buscar personal que transporte esas mercancías al resto del país. Esto está pasando en todos los puertos a nivel mundial. Existe también el problema que hay en las rutas. Está también los problemas climáticos que pueden afectar el transporte marítimo y que no se puede tomar otra ruta porque en realidad hay una ruta designada para que el barco pueda viajar de forma segura. Y con todo y con eso hay sus accidentes. ¿Por qué? Porque cargan los barcos a un nivel excesivo. Bien, ya tenemos cubierto lo que es el problema como tal. Hay una falta de coordinación entre el cierre de la fábrica, el aumento de los clientes pidiendo productos en línea, el aumento de los comercios como tal pidiendo materias primas a otras partes del mundo. Y la falta de contenedores, obviamente porque al estar en una fila y al estar tanto tiempo esperando el desembarco, esperando a que eso llegue a su destino, el vagón vuelva vacío y se puedan devolver a su destino para reembarcar o se devuelvan con mercancías a otros países porque hacemos intercambio de comercio, todo ese tiempo está siendo clave para que esta cadena no esté funcionando como Dios manda. Existe escasez de contenedores en muchos países donde hay mercancías que hay que enviar y no hay forma ni siquiera de empacarla, o sea, no hay forma de meterla en un contenedor y enviarla. Y la falta de empleados en los puertos, en la parte de transporte, los trenes, o sea, los camiones, los trenes, los barcos, toda esta gente está requiriendo empleados que pues obviamente no hay. Todo esto ha sido un caos y más cuando el 90% de los bienes que se transportan entre países, ¿verdad? A nivel global, comprende el 90%. O sea, el 90% de todos los bienes, tanto materias primas como bienes terminados, se montan en estos artefactos. O sea, básicamente casi todo se hace por barco, porque es la forma más fácil y la forma más masiva de mover mercancía. ¿Cuál es otro de los problemas? El aumento en los precios por el transporte. Antes, estamos hablando de hace unos años atrás, transportar un contenedor costaba entre $1,500 a $2,000 y ahora está sobre $17,000. Lo que estamos observando en cuanto a este incremento de precio también es precisamente porque hay que pagarle más a los empleados para que muevan estas mercancías. Dicho de otra forma, o sea, la crisis es una cosa que nos afecta a todos. Y aunque uno, bueno, en el caso de las personas que estén viendo este video, puede ser que usted no tenga un comercio, puede ser que usted no tenga negocio y diga, ¿y eso en qué me afecta a mí? Lo que pasa es que usted es el consumidor.
Y aunque usted tenga o no tenga negocio, usted siempre va a ser consumidor. Y el consumidor es el que paga las consecuencias. ¿En qué manera se lo puedo diluir? Cuando usted va al supermercado, antes usted pagaba un precio por los productos de consumo, como comestibles, medicinas, zapatos, ropa, cualquier cosa. Y ahora se va a dar cuenta que han subido un poco de precio. ¿Por qué? Porque el aumento de precios por problemas de logística, el tiempo que demora, o si es que la empresa tuvo que invertir en transporte aéreo, que sale mucho más caro que el barco, si tuvo que invertir en transporte aéreo o lo que sea para tratar de que eso llegue lo antes posible a sus manos, pues obviamente lo va a notar en el precio, porque esto cuesta. O sea, el que llegue a tiempo la mercancía cuesta dinero. Y no, o sea, el cambio de precio no se ve solamente porque ha subido unos centavos. Estamos hablando de varias cifras de diferencia. Y eso pues obviamente nos afecta al bolsillo. Encima de esto tenemos un problema a nivel en Estados Unidos, que es que estamos pasando por un proceso de inflación. La inflación es cuando el gobierno imprime más dinero del que realmente debería imprimir. Ahora mismo hay una crisis que el gobierno está tratando de aumentar el tope de la deuda para poder pagar a sus empleados en el gobierno, pagar sus deudas. Sin embargo, esta situación hace que ha aumentado realmente lo que es el porcentaje que tiene que tener como límite el valor como tal de la moneda. Todos estos problemas económicos a nivel de economía también nos afectan, porque a la larga usted está viendo que están aumentando los sueldos, pero el costo de vida también aumentó y usted no se está dando cuenta de eso. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta de eso? Cuando usted empiece a gastar y se dé cuenta que le sobra menos dinero. Y va a decir, pero si me subieron el sueldo, ¿por qué me sobra menos dinero de lo que me sobraba antes? Pues precisamente porque las cosas están aumentando. Y no es algo que se vea, pero si la inflación sigue subiendo, que se supone que su nivel debe ser a un 2%, y ya vamos por el 6%, cuando esto llegue a sus límites, que ha pasado porque en el 2008 se trepó casi al 10%, cuando esto llegue a sus límites altos, empezamos a ver lo que pasó en el 2008. Y va a haber crisis porque va a haber un aumento en los intereses o un aumento en el interés por el capital. Entonces, cuando vamos a ver, estamos en un problema que se ha vuelto un tsunami. Una cosa lleva a la otra. También tenemos la falta de coordinación en la cadena de suministro. Ese es otro de los problemas. La falta de coordinación es porque tenemos de un lado fábricas que no están produciendo al 100%. Por otro lado, la escasez de productos que está pasando con los microchips. Hay muchas empresas de carro que están ahora mismo atascadas y han cerrado ciertas fábricas porque no tienen un producto tan importante como un microchip para poder hacer el vehículo. O sea, no es que le falta hierro y lo compran en otro lado. Estamos hablando de un producto que pertenece a un oligopolio, donde pues no entra todo el mundo, no hay muchas fábricas de chips y las pocas que hay, pues obviamente están atrasadas en sus pedidos. Y no hay forma, o sea, no hay forma porque no es cualquiera que puede abrir una fábrica de microchip, no es un tipo de empresa que yo puedo decir, ok, pues si tan escaso yo abro una empresa de microchip, porque requiere de muchos años de investigación, requiere de maquinaria sumamente cara y no hay forma de abrir una empresa de estas. So, hay que trabajar con las que hay, y las que están en proceso de investigación están tratando de acelerar sus procesos para poder abrir al público. Y así hay una serie de cantidades de problemas a nivel mundial que nos afectan. ¿En qué sentido? Ahora mismo estamos en enero del 2022, todo el mundo va a querer un carro nuevo, o el que puede comprarlo, pero se va a dar cuenta que cuando lo vaya a comprar, si lo quiere de ahora o lo quiere del 2022, me refiero, se va a dar cuenta que va a tener que esperar un tiempo por él. Porque de lo contrario va a tener que comprarse un carro usado o un carro quizás de producción del año anterior, porque de ahora mismo están bien escasos. Si hay, es porque pues llegó un lote y se pudo hacer. De lo contrario, si pues todo el mundo compra en ese dealer y se acaba el inventario, pues va a tener que esperar unos 9 o 10 meses a que le entreguen su carro nuevo. Todos estos problemas
están pasando no tan solo en la industria de autos, están también pasando en la industria de alimentos, en la industria de ropa, de zapatos, de cualquier tipo de productos pues de consumo está presente este problema. Bueno, quería sugerir cuál sería mi idea, o más bien mi pensamiento, sobre cómo se puede resolver este problema. Quiero leerles otro artículo que encontré, de González Regueral e Iglesias Banciella, del 2021. Y dice lo siguiente, dice, un estudio elaborado por la KPMG y CEOE estima que incrementar la productividad e impulsar la innovación y la digitalización serán determinantes en el rendimiento de las empresas en todos los segmentos de la actividad. Dentro del ámbito de la organización se avecina un periodo que será clave para el futuro de las empresas, ya que una vez superada la emergencia sanitaria, las compañías comenzarán a tomar medidas para asimilar el impacto que la crisis ha generado en sus negocios y gestionar su actividad en un escenario de alta incertidumbre. Empecemos con una definición. Vamos a hablar de lo que es la industria 4.0, la industria tecnológica, y cómo esto interfiere con lo que es la cadena de suministro. Se trata de un término que engloba las acciones necesarias para interconectar todas las actividades de una empresa, dando lugar a una automatización efectiva y a una empresa más inteligente. Consiste en la digitalización de la industria y todos los servicios relacionados. Uno de ellos será la cadena de suministro. Se llama así porque representa la cuarta revolución industrial basada en la utilización inteligente de la gran cantidad de datos disponibles gracias al Internet y la conectividad de los dispositivos. La industria 4.0 combina técnicas avanzadas de producción, operaciones con tecnología inteligente que se integran a las organizaciones, las personas y los activos. El concepto implica automatización, conectividad, digitalización completa de la empresa. González Regueral, Iglesias Banciella, 2021, cierra la cita. ¿Qué queremos añadir con esto? Que el futuro de que estas empresas en un futuro y la cadena de suministro a nivel global pueda tomar, ¿verdad? Como prevenir que esto vuelva a suceder, o más bien tratar de hacer unos cambios en la parte de la tecnología para salir de la crisis. Y esto tienen que hacerlo ya. Es lo único que va a salvar el proceso. Existe la manera de analizar qué está pasando en los puertos, buscar la manera de simplificar los procedimientos y ver de qué forma, ¿verdad?, se pueden automatizar o convertirlos en algo tecnológico para que haya un mejor movimiento. Cabe resaltar que dentro de los puertos hay que hacer inspecciones. Las inspecciones, sobre todo lo que viene por barco, que es una de las partes más críticas de los puertos, es para verificar que esa mercancía sea legal, que no traigan droga, que no sea contrabando, verificar que tengan todos sus documentos al día, factura, bill of lading, todo lo que sea información de la mercancía. Pues un proceso que literal se hace manual. Esto casi nunca se puede desempeñar a un sistema tecnológico porque pueden haber muchos fallos. Entonces, con el fin también de hacer una protección, de proteger nuestro país, de evitar que pues esto se vuelva, ¿verdad?, un barco cómodo para el delito, ¿verdad?, un transporte cómodo para el delito, pues tenemos que seguir dependiendo de la facilidad de humanos y de todos los procesos que se hacen por vía humana para poder asegurar que todo lo que entra por los puertos, ¿verdad?, esté en orden y bajo la ley. Pero sí hay muchos procedimientos que se pueden hacer en línea. Y muchas de estas informaciones pues se podría integrar a un sistema que permita entre el productor, el comprador y el tiempo que demora en llegar la mercancía de un puerto a otro, se puedan ir adelantando los procesos de papeleo. Eso es una de las cosas que puede ¿verdad?, impactar la tecnología en este tipo de crisis y puede quizás mover un poco más rápido la cadena de suministro. Como ven, los cuellos de botella son muchos.
necesitamos pues mucha gente que esté trabajando, necesitamos incrementar de forma óptima el crecimiento económico de cada país, pero a la misma vez también necesitamos asegurar que hayan personas que estén trabajando en la línea de producción, tanto en la fábrica, tanto en el transporte, como en la parte de las empresas, porque también el hecho de que pues la mercancía no se mueva y esté estancada en los muelles, eso también es un problema que también tiene que ver directamente con la empresa, si no hace su reclamación a tiempo, si no mandan los camiones a recoger a tiempo, todo esto es un proceso. Y bueno, hasta aquí mi intervención, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cosa, pues pueden escribirme. Voy a dejar la referencia y algunos datos en la parte de abajo del video. Así que gracias por escucharme. Buenas noches.